Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Buenos días, ¿no es cierto?, para todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio corporación. Siempre es grato el poder compartir, siempre es agradable el poder hablar, ¿no es cierto?, el poder llegar a tantos lugares donde el poder transmitir, el poder entregar un mensaje de salvación para nuestra vida. Recordemos siempre que siempre hubieron mediadores, siempre hubieron en la historia, ¿no es cierto?, como nos habla las Escrituras, siempre nos habla con respecto a los mediadores como Moisés, uno de ellos, ¿no es cierto?, pero el gran mediador ahora es Jesucristo, quien nos ha redimido de toda maldición, nos ha redimido, ¿no es cierto?, nos ha comprado todos nuestros pecados. Y eso es lo que hoy queremos compartir el día de hoy con respecto a ese tema tan importante que es la redención. Hemos hallado gracia ante Dios. Hablábamos de Moisés, ¿no es cierto?, con respecto a la vida de Moisés. Dios halla gracia en Moisés porque era perfecto, porque era un hombre intachable, porque era un hombre habiloso, porque era un hombre poderoso. No, de ninguna manera. Dios, aún así, Dios en medio de todo, ¿no es cierto?, halló gracia porque Dios lo escogió. Dios escogió a Moisés para ser un libertador, un salvador, un mediador, ¿no es cierto?, entre medio del pueblo de Israel, para sacarlo de la esclavitud. Un tipo de Cristo. Y eso es lo que hoy queremos compartir. Hoy lo queremos hablar con respecto a un mejor pacto, un mejor mediador. Moisés siendo mediador del pueblo de Israel, pero en Jesucristo nosotros tenemos un gran mediador que es el mismo, que intercede por nosotros, ¿no es cierto?, el que ha abogado, ha enviado el Espíritu Santo para tenernos como nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro defensor. Hay una cosa que quiero, antes de seguir acá con el tema, es cómo podemos frenar el pecado, de qué manera estamos determinados a frenar el pecado. Estamos nosotros, de alguna manera, podemos paralizar el pecado a través de la ley. Podemos nosotros controlar el pecado con la ley. Sabemos que la ley esclaviza, la ley se empodera de la persona y manifiesta el pecado de la persona, como ayer estábamos hablando, que no produce pecado, pero sí manifiesta se manifiesta el pecado en la persona. Entonces, ¿de qué manera podemos frenarla? ¿De qué manera podemos nosotros poder tratar nuestro pecado? Solo Cristo pudo tratar nuestro pecado, y por eso es que a través de su gracia nosotros hemos sido escogidos, así como Moisés fue escogido, así como Moisés fue llamado y escogido, ¿no es cierto?, no porque era perfecto, como decíamos, ¿no es cierto?, no porque era encachado, no porque se la sabía toda, porque se lo merecía, había hecho muchos méritos. Sabemos que Moisés asesinó, ¿no es cierto?, desobedeció, hizo tantas cosas que a nosotros nos deja pensando, ¿no es cierto?, por qué Dios haya gracia, ¿no es cierto?, en Moisés. Porque la elección, el escoger, siempre ha sido de principio a fin, ¿no es cierto?, de Dios. Dios escogió a Moisés. Esa es la sencilla razón, porque a él le da la gana de escoger a él, a quien quiere. Entonces dice, el aguijón de la muerte, como decíamos el día de ayer, es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Podemos frenar el pecado a través de la ley, podemos frenar a través de mandamientos, a través de entablar, ¿no es cierto? No es imperativo, no es una orden cuando nos llama a obedecer o amar al prójimo o amar a Dios. No es algo obligado, no es algo determinante, ¿no es cierto?, como una orden,
Es como que usted le dijera, usted ame a su esposa. No es una obligación, no es una orden, ¿no es cierto? Es provocado por Él, es provocado a través del Espíritu Santo en el proceso, en el crecimiento. Él el que pone el querer, Él el que pone el querer como el hacer. Cuando nosotros queremos, cuando estamos amando, uno dice, ¿cómo podemos amar más que antes? ¿Cómo podemos tolerar más que antes? ¿Cómo podemos ver a la persona, ¿no es cierto?, que nosotros la vemos y dice, pero ¿cómo puede andar de esa forma? Pero ahí actúa la gracia, ¿no es cierto?, en nosotros, y recordamos que nosotros, Dios nos sacó y nos ha sacado, ¿no es cierto?, de tantos lugares por su gracia y por su favor. Entonces, es imposible poder frenar el pecado a través de la ley, porque empodera, ¿no es cierto?, manifiesta el pecado de la persona. Entonces, acá vemos a Moisés, ¿no es cierto?, con el pueblo de Israel, haciendo una petición, ¿no es cierto?, y Dios haya gracia. A ver, ¿qué nos dice? Dice, un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado, es decir, con gracia en otra versión. Si es cierto que me miras con gracia, con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Es decir, ¿de qué manera? Recordemos que Moisés hablaba en la tienda, ¿no es cierto? Moisés armaba la tienda y se ponía a hablar con Dios cara a cara. Y decía, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera puede un hombre hablar con Dios de esa forma? En la actualidad yo he escuchado decir cómo la grandeza, el privilegio que tenía Moisés de hablar con Dios cara a cara, y cómo Dios haya gracia en Moisés. Entonces, en la actualidad, a través de Cristo, nosotros podemos hablar con Dios, podemos hablar, ¿no es cierto?, cara a cara, podemos, porque estamos en su presencia, estamos en su casa, estamos en Él, ¿no es cierto?, y podemos conversar y podemos hablar, podemos decirle Padre nuestro, que es la oración que nos dejó, ¿no es cierto?, para que pudiésemos el contexto de lo que es la oración, Padre nuestro, porque es nuestro Padre. Me imagino los discípulos escuchando la palabra tienen que orar así, Padre nuestro, es decir, Padre, que era difícil, que era complicado el poder nombrar la palabra Padre, ¿no es cierto?, Abba Padre. El poder conversar con Dios es un privilegio solo por los méritos de Jesucristo, solo porque a Él le ha dado la gana, porque Él tiene misericordia del que Él quiera tener. Entonces dice, el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, y mi presencia te dará descanso en otra versión, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado, con gracia, a mí y a tu pueblo? Si no vienes con nosotros, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. Es decir, Moisés se daba cuenta que el favor estaba sobre el pueblo de Israel. El Señor le contesta, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado, con gracia, y te conozco por tu nombre. Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor le respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Ve que todo se refiere hacia Él, hacia el hombre, de que Él tenga misericordia del que Él quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con mi vida. El Señor siguió diciendo,
Párate cerca de mí sobre esta roca, cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Entonces, muchos años atrás yo decía, ¿cómo Moisés? Qué privilegio de ese Moisés. Qué privilegio de poder conversar cara a cara con Dios, de poder entablar. El pueblo de Israel no lo pudo hacer. Tenía miedo, tenía temor, ¿no es cierto? Con tanto ese esplendor de Dios. Pero en la gracia, en el favor de Dios, nosotros hemos hallado gracia por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia que Él derramó sobre nosotros. Por los méritos de Dios, nosotros tenemos su gracia. Hemos sido escogidos por gracia, hemos sido llamados por gracia. Y no porque hemos hecho algo. Moisés tampoco hizo algo, pero Dios mostrando esa gracia, ¿no es cierto? Un mediador, ¿no es cierto? Que murió, nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Apareció ahí con Elías, ¿no es cierto? Junto con Jesús, pero son hombres que murieron, ¿no es cierto? Muchos mediadores murieron, pero el único mediador que resucitó al tercer día ha sido Jesucristo. Y esa es la causa de este mensaje, es el propósito de este mensaje, para transmitir que hemos hallado gracia por la obra, por los méritos suficiente, extraordinario, ilimitado de la obra de Jesucristo. Hemos hallado gracia porque Él nos ha dado, nos ha bañado en gracia, nos ha regalado su salvación, nos ha regalado sus bendiciones. Nada hemos logrado y alcanzado en la vida por nuestros propios méritos. Por nuestros propios méritos. Ahora, siempre es bueno recalcar esto. No significa que no me voy a levantar a trabajar, no significa que no me voy a levantar a estudiar, no significa que no voy a predicar el evangelio, porque la predestinación mata el evangelismo, la predestinación, la determinación de Dios mata el evangelismo. No es así. Mientras más entendemos gracia, más predicamos. Mientras más entendemos que hemos hallado gracia ante los ojos de nuestro Padre por la obra, por los méritos de Cristo, más predicamos de esta gracia. La palabra bendición, si empezamos a analizar la palabra bendición, se le decía a aquellos que hablar el mensaje de la redención que fue provocado en la cruz del Calvario. Hablar de la redención, hablar de la obra de Cristo es una bendición, el poder compartir, el poder hablar a la gente para que la gente sea libre de toda esclavitud, sea libre en todas las áreas de su vida. Entonces es importante el poder entender el contexto de lo que estamos hablando, el poder entender lo que Dios ha hecho en todas las áreas de nuestra vida. Enviamos saludos a Coyhaique, enviamos saludos a Puerto Aysén, enviamos saludos a Puerto Chacabuco, ¿no es cierto? Extendiendo el mensaje hacia la costa de nuestra región de Aysén, a través de las redes sociales también. Enviamos saludos a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están, ¿no es cierto?, sintonizando en nuestras radios de acá, de nuestra región de Aysén. Entonces, ¿en qué estaba basada esa promesa? ¿En qué estaba basado, ¿no es cierto?, en todo lo que Dios había prometido y en todo lo que Dios cumplió, ¿no es cierto? Está basada en los méritos y en la obra de Cristo. Está basada en lo que Dios ha determinado en nuestras vidas. Hablaba ayer, decía que Moisés fue el mediador de un pecado, pero Jesucristo fue el mediador de todos los pecados, de ayer, de hoy día y de mañana. Mediador de todos nuestros pecados. Más Jesucristo es mediador de todos nuestros pecados. Todos los mediadores antes de Jesús murieron y partieron, pero ha quedado nuestro gran mediador, el único árbitro, el único que puede arbitrar, el único que puede intermediario, el único que puede interceder, el único que está ahí
entre el hombre y el Padre es Jesucristo. Yo no sé de qué religión eres, yo no sé de qué denominación eres. Yo lo que vengo a compartir, lo que te vengo a transmitir, es que tenemos un solo mediador, no hay otro mediador. Todo el resto fueron siervos. Pero este gran mediador es el Hijo de Dios. Es una gran diferencia. Es una mayor y gran diferencia el poder entender que fue el Hijo de Dios el que intercedió por nosotros. Los otros mediadores fueron servidores. No quiere decir que Jesús no sirvió. Sirvió, ¿no es cierto? Siempre tenemos que tener la actitud. En el contexto que lo estoy diciendo, el que nuestro gran mediador fue nuestro amado Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, entregando su propia vida para que nosotros podamos disfrutar y entender el encontrar gracia, ¿no es cierto?, ante Dios, el favor ante Dios. Ya no tenemos un Dios en contra, sino que tenemos a un Dios a nuestro favor, por lo que dio, por lo que su Hijo hizo en favor hacia nuestras vidas. Él es fiel en sí mismo. Él es fiel a sí mismo. Él es fiel a lo que Él ha prometido. Él es fiel porque su esencia es ser fiel. Él es fiel a sus propias promesas y no a nuestras fidelidad, sino que Él es fiel a sus promesas, a sí mismo, pero Él no es fiel porque nosotros somos fieles. Vamos camino, ¿no es cierto?, a eso. Cada día vamos creciendo, cada día vamos amando a nuestro prójimo, cada día vamos amando a Dios más y más. Recuerde que era un mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Era un mandamiento, pero cuando entramos en el nuevo pacto, ¿no es cierto?, es Dios colocando sus mandamientos, y Él es la ley, Él es el mandamiento, y por eso que el contexto de toda la ley es amar a Dios y amar al prójimo, amar a nuestro enemigo. Entonces, una de las cosas que no es que yo tengo que amar a mi enemigo, sino que Dios comienza a tratar nuestra vida, a procesar nuestra vida, para comenzar a amar a nuestros enemigos, amar a gente que nos ha hecho daño, ¿no es cierto? Solo el poder de Dios nos pudo haber cambiado, solo el poder de Dios nos pudo haber transformado nuestra manera de pensar. En el griego cambia tu manera, el renovar la mente, ¿no es cierto?, habla de una metamorfosis, una manera de ser transformada nuestra mente, ¿no es cierto?, renovada nuestra mente, es a través de en el griego es metanoida, una metamorfosis, es transformar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. En el hebreo es volver a la gracia, arrepentimiento, ¿no es cierto? Cuando nos arrepentimos de corazón, en el hebreo nos habla con respecto a volver a la gracia por lo que se provocó, en lo que se provocó en la cruz del Calvario. Todo va direccionado hacia allá, todo va direccionado a lo que Dios hizo en nuestra vida. Nosotros no tenemos ninguna gracia, ni virtud, ni talento, a no ser por el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Nosotros no tenemos ninguna habilidad, no tenemos ninguna virtud, ni nada que no haya sido dado por Él. Todo ha sido dado y provocado por Él. Porque recuerde que dice, pondré mi espíritu, ¿no es cierto? Pondré un corazón nuevo, pondré mis leyes, mandamientos en sus corazones. Era la única forma de poder amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Era imposible. Él lo hizo. Recuerde que todo está basado en la obediencia de Cristo, en la obra de Cristo, no en nuestra obediencia. ¿Y cuál fue el resultado? Que
se puede ser siervo obediente, pero la diferencia es que, o se puede ser siervo y esclavo obediente, pero se puede ser hijo, ¿no es cierto?, amando, ¿cierto?, obedeciendo a través de la obra de Cristo. Es decir, obedezco como hijo y amo como hijo. Cambia todo la plataforma, ¿no es cierto?, el escenario, en que ya no somos siervos, esclavos, obedeciendo y amando por obligación, por un mandato, sino que estamos haciéndolo porque Él ha provocado un cambio en nosotros, porque Él ha hecho en nosotros en que podamos amar y obedecer como lo hace un hijo. Un hijo es una gran diferencia como ama a su padre. Un padre es una gran diferencia como ama a un esclavo. Cualquier papá que tenga gente a cargo, ¿no es cierto?, en su trabajo, va a haber momentos que si no marcha bien, lo va a echar. Pero si su hijo no está haciendo bien las cosas, lo va a corregir hasta las últimas, no lo va a echar. Aunque le conteste mal el hijo. Sí, lo va a corregir, pero no lo va a echar. Sino que porque hay una relación, porque hay una comunión. Entonces es bastante distinto el trato entre un siervo, un empleado, ¿no es cierto?, un esclavo, ¿no es cierto? Es distinto el trato. Y eso es lo que Dios provocó. Y por eso es que hemos hallado gracia solamente por la obra de Jesucristo. Dios derramó la gracia de Jesús sobre nosotros, sobre ti, sobre mí. Y lo único que Dios, ¿no es cierto?, se empeñó en nosotros en poder hacernos la vida más fácil. Era difícil, era complicado. Por eso dice, echa a mí tu carga y yo la voy a llevar. Ponte mi yugo, porque es más fácil y es más liviano. Nosotros como iglesia no merecemos nada, ninguna bendición de Dios. Todo es a través de los méritos de Cristo. Lo merecemos a través de Cristo. Pero humanamente nada merecemos. Nada, absolutamente nada merecemos. Dios ha sido fiel a su pacto, Dios ha sido fiel a sus promesas, Dios ha sido fiel a sí mismo y seguirá siendo fiel, porque ese es su carácter, esa es su esencia. Él es fiel a sí mismo. Y por eso es que su amor es inagotable. Qué tremendo el poder compartir, el poder entender esto, el poder hablar, ¿no es cierto?, de la obra maravillosa de Cristo, en que Él ha hecho todo más perfecto, más liviano, más fácil, para que podamos entender y comprender la obra perfecta de Cristo. No te sientas que no eres digno de hallar gracia ante Dios. No te sientas así, porque hubo un precio grande, porque hubo un gran precio, hubo un gran sacrificio. Fue su propio Hijo entregando su vida por nosotros para que podamos hallar gracia. Él tiene misericordia del que Él quiera. Él escoge al que Él quiere. Él llama al que Él quiere. Él bendice al que Él quiere. Nada es a través de nuestros propios méritos. ¿Has hallado gracia? Cuando te preguntes, sí, por la obra de Cristo. Y si Moisés dice, sí, he hallado gracia, y empezó a hacerle, ¿no es cierto?, unas peticiones. Con mayor dice, Señor, yo tengo, tu gracia ha sido derramada sobre mí, y te pido que me ayudes, que me reveles, que me ayudes. Y yo sé que esta mañana, esta tarde, esta noche, tú me vas a ayudar, tú me vas a revelar, tú me vas a abrir mis ojos, me vas a dar la fuerza para hacer este proyecto, para hacer este trabajo, para desenvolver, para seguir estudiando, para estudiar. Es de gran importancia el poder entender lo que Cristo hizo por nosotros, para que nosotros podamos gozar en eterna redención, en eterna salvación, en eterna gracia.
y favor. Será hasta la próxima transmisión. Muchas bendiciones. Siempre es un agrado compartir a través de estos micrófonos aquí en nuestra maravillosa tierra de Coyhaique, nuestra región de Aysén, que ya estamos entrando ya en otoño, es decir, ya nos alcanzó el otoño, está bastante heladito. Muchas bendiciones. Que les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas de nuestra congregación Cristo, tu única esperanza. Un saludo a Puerto Chacabuco, Puerto Aysén y a todos los coyhaiquinos y toda nuestra región de Aysén y a todo el norte de nuestro país también, ¿no es cierto? Y Magallanes, que está casi cerca, no cerca, pero casi cerca, a 1 hora y tanta, 1 hora y media en avión, ¿no es cierto? Es lo más cercano de acá de Punta Arenas, así que no estamos tan cerca. Esta es una de las regiones más austral de todo Chile, pero acá haciendo tierra, haciendo patria, haciendo, ¿no es cierto?, la obra que Dios nos ha encomendado, hablar de esta maravillosa redención, maravillosa gracia. Es una bendición hablar de redención, es una bendición poder hablarte a ti a través de estos medios. Será hasta la próxima transmisión. Chao, chao. Gracias.